Amigos, muy buenos días. Como siempre es un gusto acompañarles en esta primera emisión de Telediario. De inmediato las noticias más destacadas de Ecuador y del mundo. Empezamos. Continúan las investigaciones en los casos de corrupción relacionados con irregularidades en procesos de contratación del Hospital Básico de Durán del IES. Varias personas fueron detenidas. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, rindió su versión en la Fiscalía General del Estado en la investigación por la compra de pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19. El gobierno nacional implementó 2 mecanismos digitales para mejorar la gestión pública y promover la producción nacional. La campaña Dar una mano sin dar la mano logró entregar 1.200.000 kits alimenticios en la emergencia sanitaria por la pandemia. Lleno internacional, avanzan las investigaciones para la vacuna contra el COVID-19 y distintos tratamientos para mitigar los síntomas de la enfermedad. La Fuerza de Tarea de la Fiscalía realizó 15 allanamientos y detuvo a 12 personas más en Guayaquil y Durán. Las acciones están vinculadas a la investigación de los casos de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un perjuicio al Estado por $3 millones. Aproximadamente a las 4 de la madrugada de este martes, un contingente de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la Fiscalía ejecutó varios operativos que dejó 12 detenidos, 9 en Guayaquil, 2 en Durán y 1 en Quito, y 15 allanamientos. Entre los implicados figuran los directores de compras públicas y financiero del Hospital Básico del IES de Durán y proveedores, que fueron trasladados a la unidad de flagrancia del cuartel modelo en Guayaquil. Seguimos llevando adelante con la conducción de la Fiscalía General del Estado varios allanamientos en la provincia del Guayas que están vinculados a esta misma investigación. Recordemos que la Fiscalía ofreció respuestas inmediatas en cada caso que llega a nuestro conocimiento de actos contra la corrupción. Como indicios se tienen 96 cajas de cartón con 9.420 pruebas de COVID, un arma de fuego, 10 terminales móviles, 10 computadoras y cerca de $3.000. Existen 12 detenidos, 8 mujeres, 4 varones, y todos los trabajos que se vaya a seguir realizando se informará a través de Fiscalía y a través de Policía Nacional. Simultáneamente, en Puerto Santa Ana, en la urbe porteña, una empresa dedicada a la venta de insumos médicos que funciona en el edificio de Point también fue allanada. Se va a determinar en la investigación qué relación o qué vinculación tienen los allanamientos que hicieron en Guayaquil con el Hospital de Durán. 80 policías y 12 fiscales de la UIAT Guirigoe participaron de los operativos realizados tras una denuncia que involucraría al entorno familiar del director de la Casa de Salud en la adjudicación de varios contratos de insumos médicos cuando la empresa se dedicaba a la construcción. Esto tiene como antecedente unas denuncias presentadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el Hospital Básico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Cantón Durán. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio. A los detenidos se los investiga por delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado, y están a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El perjuicio al Estado supera los $3 millones. Estas personas van a ser procesadas dependiendo de los casos. Hay varios contratos, sí, que fluctúan entre los $200.000, $400.000 y $3 millones. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Y entre los detenidos en el Hospital Básico del IES de Durán figura su director, Ramiro M. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, uno de sus familiares cercanos sería el proveedor de la Casa de Salud. En los allanamientos se encontraron 9.000 pruebas rápidas. Entre los 12 detenidos por la Fiscalía está Ricardo M.S., quien era el actual director médico del Hospital Básico del IES de Durán en la provincia del Guayas, la directora administrativa del hospital y varios proveedores, todos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de contratación.
Según un informe preliminar de la Fiscalía, algunos funcionarios del sanatorio habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del director del hospital. Mediante técnicas especializadas de investigación, se estableció que los empleados favorecían a personas que prestaban su nombre para adjudicación de compras públicas. Sin embargo, los valores habrían retornado al hermano del director, quien no tiene negocios relacionados con procesos o insumos de salud, sino con la construcción. Coincidentemente, otro de los lugares allanados fue una oficina en el edificio de Point en Puerto Santa Ana, en Guayaquil, donde también funciona la compañía Moreno Comercio y Construcción S.A. Según el portal de la Superintendencia de Compañías, pertenece al hermano de Ricardo M.S., cuya actividad económica es la construcción de toda clase de viviendas familiares, unifamiliares, edificios, centros comerciales, residenciales, condominios e industriales. Pero además es accionista de otras dos compañías activas, Movimiento Emprendedores S.A. Moempre y Asia Pacific Export S.A., en la que además de vender automóviles, ropa, zapatos, indumentaria y otras cosas, tiene a la venta al por mayor productos farmacéuticos, instrumentos materiales médicos y quirúrgicos. Entre los artículos decomisados por la Fiscalía están 96 cajas y más de 9.000 pruebas rápidas de COVID-19. Pero el hermano de Ricardo M. también aparece en un listado de la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA, actualizado al 8 de junio de 2020, como titular autorizado para la distribución de pruebas rápidas del fabricante chino Shandong Think Lab Biotechnology Company. Mientras tanto, la Fiscalía investiga a los detenidos por peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento privado no justificado. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Mientras el alcalde Jorge Yunda rindió su versión en la investigación por la compra de 100.000 pruebas PCR para el diagnóstico de COVID-19, pero no lo hizo solo. Decenas de simpatizantes se agruparon en los exteriores del edificio de la Fiscalía pese al peligro de contagio. El exsecretario Lenin Mantilla también fue convocado, pero solo acudió su abogado. Antes de la llegada del alcalde de Quito, Jorge Yunda, al edificio de la Fiscalía General del Estado, decenas de personas ya estaban agrupadas en las veredas sin el debido distanciamiento y en varios casos sin el uso correcto de la mascarilla. Según los carteles, los convocados representaban a los mercados de la capital, a los recicladores de Zambisa, a la Asociación de Ligas Deportivas Barriales, cuyo presidente habría pedido la participación en la concentración de 5 representantes de las ligas filiales. En medio de este desorden y la aglomeración de personas que peleaban por acercarse a Yunda, el alcalde llegó a rendir su versión libre y voluntaria en la investigación que cursa por un supuesto sobreprecio en la compra de 100.000 pruebas PCR de diagnóstico COVID-19 que adquirió la Secretaría de Salud por $3.4 millones. Contribuir con las investigaciones que se están realizando en la Secretaría de Salud y en relación con algunos funcionarios, siempre que se guarde el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. 2 horas permanecieron gritando consignas. Yunda, que había mostrado su preocupación por la saturación de los hospitales y anunció una reunión con el COE Nacional para analizar nuevas medidas, salió. Yo les voy a pedir a quienes hayan venido, agradecerles de corazón, pero que lo mejor que pueden hacer por mí es no contagiarse, retirarse a sus casas. Yo no les he convocado, por favor, que se retiren a sus casas. El exsecretario de Salud, Lenin Mantilla, quien firmó un contrato con la empresa que presentó la propuesta más costosa y descartó 2 que ofrecían el doble de las pruebas a un precio más bajo, es uno de los investigados en el caso y fue también convocado a rendir versión, pero no asistió. Haría efectiva la orden de detención con fines investigativos, pese a que el deseo de esa defensa es comparecer y dar todos los detalles que necesita la Fiscalía para esclarecer. Yunda no descartó regresar a la Fiscalía, pues allí también se investigan contratos en la empresa de agua potable y de movilidad y obras públicas, y tiene una denuncia por delitos de peculado y delincuencia organizada interpuesta por el líder de Concertación César Montúfar y el concejal Fernando Morales. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
Y a propósito, gerentes de las empresas públicas metropolitanas de Quito deberán informar de sus contrataciones y Quito Honesto presentará las evaluaciones de las licitaciones públicas. Así lo resolvió el Consejo Metropolitano ante las denuncias de actos de corrupción. Con 20 votos, los ediles aprobaron pedir a los gerentes de las empresas públicas metropolitanas informes sobre la ejecución de los procesos de contratación que han ejecutado. Revisión de los pagos de planillas, imponer multas, garantías y, como autoridades nominadoras, remover a los funcionarios o instaurar los sumarios respectivos. Pero en la resolución no se estipuló el tiempo de entrega. Además, también extenderán la solicitud a la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción Quito Honesto sobre las evaluaciones que realizó a las contrataciones públicas de las diferentes empresas municipales. El señor Quito Honesto tiene que estar la próxima semana en Consejo dando un informe completo de toda su labor durante este año. El Consejo basó su decisión en la denuncia del contrato de repavimentación de 150 kilómetros de vías por más de 30 millones de dólares, firmado por la Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas, que fue observado por la Contraloría General del Estado y que emitió un informe con indicios de responsabilidad penal. Estuvo presente el nuevo gerente de la empresa de movilidad, pero no ofreció detalles de la supuesta transacción irregular. A entregar toda la información que sea del caso y pues cumplir los procesos que tanto la Contraloría como la Fiscalía. En la mesa de discusión quedaron más dudas y más revelaciones sobre las contrataciones con la compañía inmobiliaria y comercializadora Inmosolution. De 213 millones, el Inmosolutions es partícipe de 10 procesos por un monto de 53 millones de dólares que representan el 25% de todo lo desembolsado o proyectado a desembolsar para la contratación pública. Hubo pedidos de más investigaciones sobre otros procesos. Realizado por LEMOV, se contrató a $80 aproximadamente las pruebas COVID, se contrató también insumos de bioseguridad, que en el mantenimiento de los vehículos pesados en LEMAPS existe aproximadamente un 51% de sobreprecio. Aquí también pidieron que el alcalde, que no estuvo presente, explique los actos cuestionados de los funcionarios que ha nombrado para dirigir las empresas municipales. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Ya a sus 68 años de edad, el expresidente Abdalá Bucaram aún genera polémica. La Fiscalía lo investiga por presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. Veamos un contexto. Te pones la mejor camisa, el mejor tolón. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz es un político y abogado que nació en Guayaquil en 1952. Es el octavo de 12 hermanos. Usando la imagen de su cuñado, el exmandatario Jaime Roldós Aguilera, formó el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Con menos de 30 años de edad, Abdalá fue nombrado intendente de la policía del Guayas. En 1984, con el aval político del PRE, llegó a la alcaldía de Guayaquil. Su gestión fue conflictiva. Denuncias de corrupción, abuso de poder y arbitrariedades se señalaron en su administración. Luego de cumplir su primer año de trabajo en la municipalidad, Bucaram se autoexilió en Panamá tras ser acusado de peculado. Su hermana mayor, Elsa Bucaram, también ocupó la alcaldía de esa ciudad en 1989. Muy cuestionada por su forma de hacer política. Durante una Navidad distribuyó juguetes de forma muy peculiar. Optó por lanzar las fundas desde una tarima, acto que terminó con la muerte de 4 personas por asfixia y decenas de golpeados. Abdalá quería la presidencia de la República, cargo que lo consiguió en su tercer intento en 1996. Su estilo fue informal. Sus reuniones de gabinete las realizó en varios cantones del país acompañado de espectáculos populares. Incluso dirigió una teletón. Los escándalos de corrupción en su gobierno también fueron visibles, como fue el caso del plan de vivienda a un solo toque, el plan de alimentación popular con su propia marca de leche Abdalact, de baja calidad y contaminación, así como el famoso proyecto Mochila Escolar. El nepotismo rondó su gobierno. Un ejemplo fue la vinculación de su hijo Jacobo a las aduanas, a quien incluso se lo acusó de organizar una fiesta para celebrar su primer $1.000.000. Hubo más. Santiago Bucaram, hermano de Abdalá, celebró su cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso Nacional. Los medios de la época lo registraron.
Alfredo Adum, su amigo personal, fue parte de su gabinete. Como ministro de Energía fue relacionado a denuncias de corrupción, violencia contra mujeres y de coartar la libertad de prensa. ¿Eres policía tú? No, señor ministro. ¿Tú eres mal educado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. La presidencia de Bucaram finalizó a los 6 meses de haber asumido el cargo. El Congreso de la época lo declaró como incapaz mental para gobernar. Aun cuando estuvo asilado en Panamá, la familia de Bucaram generó polémica. Se los acusó de atentar contra la vida del técnico de la selección, Hernán Darío Gómez, por no convocar a Dalo Bucaram a la selección. En 2017 también se hizo público en redes sociales un video en el que los acompañantes de Dalo Bucaram agredieron a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Actualmente el exmandatario se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales del IES. Olga Velasco, Ecuador TV. Y este viernes se efectuará la audiencia de apelación a la sentencia de 8 años dictada al expresidente Rafael Correa y Jorge Glass, así como a 8 exfuncionarios de su círculo cercano y 10 empresarios. Una nueva fase más dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016. El próximo viernes 19 de junio a las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia se realizará la audiencia de apelación a la sentencia condenatoria que se dictó en el caso Sobornos 2012-2016 por el delito de cohecho agravado. El pasado 7 de abril el Tribunal Penal de Primera Instancia, presidido por el juez Iván León, sentenció a 8 años de cárcel como autores mediatos al exmandatario Rafael Correa y Jorge Glass, así como para 8 exfuncionarios, entre ellos Alexis Mera, María Duarte y 10 empresarios. Solo las cooperadoras eficaces recibieron una reducción del 40% de su pena. De esta manera, la ex asesora presidencial, Pamela Martínez, fue sentenciada a 38 meses y 12 días de cárcel, y Laura Terán, en calidad de cómplice, 19 meses y 6 días de cárcel. Según notificó el tribunal, la indemnización a pagar por los condenados es de $14.7 millones, tomando en cuenta que el monto en soborno sería de $7.7 millones. Todos los procesados apelaron la sentencia y el próximo viernes el tribunal, conformado por los jueces David Hacho, Wilman Terán y Dilsa Muñoz, resolverán si ratifican la sentencia o la cambian. Según la tesis de la Fiscalía, en el anterior gobierno existió una estructura de corrupción que receptó dineros a cambio de contratos con el Estado. Dichos pagos fueron reportados al nivel jerárquico superior, liderado por Rafael Correa y Jorge Glass, y supervisados por Alexis Mera y otros exfuncionarios. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 18 minutos. En otro tema, la aplicación gov.es y el portal web Juntos Ecuador son 2 herramientas digitales que el gobierno promociona. Según las autoridades, estos mecanismos facilitan los procesos de trámite en línea para los ciudadanos. Se incentiva el consumo de productos nacionales. Con ellas, las micro, pequeñas y medianas empresas trabajan en el esquema del comercio electrónico. Según datos del Ministerio de Telecomunicaciones, en Ecuador alrededor de 3.000 trámites están digitalizados, es decir, se los puede realizar por Internet. El país, a nivel regional, ocupa el 4º lugar en el ranking de gobiernos electrónicos. Con miras a mejorar procesos para que el ciudadano, a través de Internet, realice trámites en instituciones públicas, este lunes se hizo el lanzamiento de la aplicación digital gov.es, disponible ya para teléfonos inteligentes con sistema Android y a partir del 10 de julio para iOS. Hasta fin de año, presidente, su compromiso es tener el 70% de trámites digitales y lo vamos a hacer, y hasta fin de gobierno, en mayo del 2021, vamos a tener el 90% de trámites digitales, presidente. A la par, se creó la página web Juntos Ecuador. Se trata de un portal para incentivar el consumo de productos nacionales y a la vez que las micro, pequeñas y medianas empresas desarrollen procesos de promoción y comercio electrónico. Esta plataforma Market Click, que es una plataforma que ya actualmente está uniendo a 4.000 productores, principalmente de la Sierra Central, para unir sus productos con el consumidor final. Usted puede entrar a esta plataforma y seleccionar, por ejemplo, 1 kilo de guayaba. Si lo quiere comprar, se lo puede comprar directamente al productor y le puede llegar a su domicilio. El presidente Lenín Moreno dijo que los ciudadanos deben adaptarse a los cambios, al ritmo que impone la tecnología. Que nos asombremos ante la ciencia y la tecnología de última generación y que nos inspiremos con el arte. Y si es que no aprendemos a ser mejores seres humanos con respecto
a la naturaleza que nos rodea. La implementación de la aplicación gov.es y del portal Juntos Ecuador no representó ningún costo para el presupuesto del Estado. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de China, Xi Jinping, mantuvieron un diálogo telefónico. Abordaron varios temas como los avances en cooperación económica y el cierre de acuerdos financieros. Pero el aspecto central del diálogo fueron las acciones desarrolladas por el gobierno ecuatoriano para enfrentar el coronavirus y el respaldo para enfrentar la emergencia sanitaria. Al respecto se pronunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia. China y Ecuador tienen una magnífica relación de cooperación, especialmente ahora aplicada a la lucha contra el COVID-19. Nuestros dos países han logrado llevar adelante una serie de proyectos comunes para controlar esta enfermedad en el Ecuador. Ha habido videoconferencias de epidemiólogos, de especialistas chinos con contrapartes ecuatorianas. También hemos recibido importantes donaciones del gobierno y del sector privado chino. El presidente Moreno agradeció al presidente Xi Jinping nuevamente por esa muestra de solidaridad, pero también tenemos varias adquisiciones de importante material sanitario, equipo médico, medicinas, etcétera, que sirven para los esfuerzos del Estado ecuatoriano de combatir la epidemia. 6 de la mañana con 22 minutos. El jefe de Estado, Lenín Moreno, amplió el decreto de estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por la presencia del COVID-19 y por la emergencia económica que atraviesa el Estado ecuatoriano. El decreto 1074 extiende el estado de excepción por 60 días más para controlar la enfermedad y evitar su contagio masivo, establecer mecanismos emergentes para afrontar la recesión económica y la crisis fiscal. El documento dispone la movilización en todo el territorio de las entidades para que trabajen de forma conjunta para mantener las medidas de prevención, en especial el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Riesgos para atender sus efectos. Se dispone que los ministerios de Finanzas, Agricultura, Producción, Comercio y Trabajo coordinen esfuerzos para reactivar la economía, sobre todo en las provincias más afectadas por COVID-19 o que aún se encuentran en semáforo en rojo. El artículo 3 suspende el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, este último respecto de todos los eventos de afluencia masiva a escala nacional. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos de restricción en razón del color del semáforo y cada gobierno autónomo descentralizado será responsable de coordinar los mecanismos con las instituciones correspondientes. Se determina que el alcance de la limitación de la libertad de tránsito se realizará con la finalidad de mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social según corresponda al color del semáforo adoptado en cada cantón y dispone para que las actividades económicas se retomen generando directrices para cada sector productivo que garanticen el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Se declarará toque de queda y no se podrá circular en las vías y espacios públicos en los términos que disponga el COE nacional, conforme a los parámetros del semáforo de cada cantón, y estarán exentos del toque de queda los sectores económicos y laborales que se encuentren en etapa de reactivación. El Ministerio de Trabajo realizará inspecciones para que durante la jornada laboral se respeten las medidas de bioseguridad y los derechos de los trabajadores. El artículo 7 dispone las requisiciones a que haya lugar para mantener los servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Las requisiciones se harán en caso de extrema necesidad y en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico aplicable para esta situación. El Ministerio de Economía proveerá los recursos para atender la situación de excepción. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y dentro del veto al proyecto de ley de apoyo humanitaria que el Ejecutivo envió al Legislativo, se estableció que los acuerdos entre empleadores y trabajadores para dar paso a reducción de la jornada laboral podrán efectuarse durante un año y renovarse únicamente por el mismo periodo. Más detalles a continuación. Producto del confinamiento obligatorio para evitar la propagación del COVID-19, entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, las pérdidas del sector productivo en ventas alcanzó los 14.101 millones de dólares, según cifras del Ministerio de la Producción. Esto hizo que varias empresas quiebren y se pierdan cerca de 203.000 plazas de empleo. Ecuador es uno de los países más afectados del planeta. Cada uno de los sectores, el sector que yo represento como Cámara de Industria de Guayaquil, en general caído en un 43%, el sector florícola muy golpeado, el sector turismo, ustedes ven alojamiento caído en un 90%,
Para evitar el quiebre de más empresas y preservar los empleos, el gobierno remitió a la Asamblea Nacional 32 objeciones al proyecto de ley de apoyo humanitario. En materia laboral, el texto establece que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral y que el pago al empleado no será menor a un salario básico unificado. Esta ley, recuerde que no es para el gobierno ni para ningún gobierno, es solamente para tener una salida en el sector productivo y también en el sector laboral. Según Caterina Costa, esta propuesta ayudará a que más de 5 millones de personas que no tienen un empleo adecuado puedan acceder a un trabajo digno. Y también pensar, como decía yo, en el mediano y largo plazo, en los nuevos proyectos. El país lo necesita. Entonces, poder tener alternativas para incorporar esos 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado en estos nuevos proyectos. En cuanto se refiere al nuevo contrato especial emergente, esta modalidad podrá tener una duración de 1 año, contemplará como mínimo 20 horas de jornada laboral semanales y hasta 40 distribuidas en un máximo de 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias y tener 24 horas consecutivas de descanso para el trabajador. El Ecuador lo que tiene que convenir, acordar y proceder es a generar puestos de trabajo y para eso todas las facilidades que se puedan. Santiago Tello, Ecuador TV. Y la campaña Dar una mano sin dar la mano culminó. Esta iniciativa, que junto al sector privado con el público logró entregar 1.200.000 kits alimenticios y ahora será auditada para ratificar su transparencia. Durante estos más de 90 días de emergencia sanitaria debido al COVID-19, uno de los principales objetivos del gobierno ecuatoriano fue proteger la alimentación de los grupos más vulnerables. Para ello, fue la campaña Dar una mano sin dar la mano. Hoy se cierra, se empieza ya una auditoría de gestión. Nosotros tenemos que generar confianza frente a lo que se ha establecido como un proceso transparente. En el evento de cierre se entregaron 10.000 kits adicionales, 5.000 de la Universidad Internacional de La Rioja al Patronato San José. Como muestra de solidaridad entre dos países hermanos que tienen lazos culturales, sociales y que ahora también comparten este dolor por la pandemia. Siempre hay manos solidarias que están prestas para ayudar y velar por el bienestar de los más necesitados. Los otros 5.000 del Comité Privado de Crisis de Quito para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lo cual implica alrededor de 113.000 toneladas de alimentos. Con ello, el total de ayuda superó el 1.200.000 kits entregados a nivel nacional. Ahora comienza una nueva etapa para continuar garantizando la alimentación ciudadana. Y para eso viene un proyecto llamado Canasta Solidaria, que estará manejado por la Secretaría de Riesgos con el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, luego de un proceso transparente que se está estableciendo, inclusive veedurías para el efecto. Además de la cobertura alcanzada, la campaña deja como enseñanza que el trabajo conjunto entre el sector privado con el público permite resultados satisfactorios. Alex Llanos, Ecuador TV. 6 de la mañana con 28 minutos. Los créditos para reactivar el sector productivo del programa Reactívate Ecuador provienen de diferentes fuentes de financiamiento según las autoridades. Desde su implementación, el sistema registra 15.000 solicitudes, entre las aprobadas y en proceso de aprobación. Los sectores productivos piden abrir el espectro de apoyo para las grandes empresas. Este fondo cuenta con 1.150 millones de dólares que se financia mediante 4 componentes. El primero, con recursos públicos por el orden de los 500 millones. El segundo, con fondos canalizados desde el Banco Mundial hacia la Corporación Financiera Nacional por 260 millones. El tercer componente está contemplado con dinero del BID hacia la CONAFIPS por 93 millones. Y el último, recursos de la Corporación de Desarrollo de los Estados Unidos hacia el sector privado por 300 millones. Los créditos tienen una tasa de interés del 5% con un plazo de pago de hasta 36 meses con 6 meses de gracia. El ministro de Economía, Richard Martínez, resalta este punto. Porque las empresas durante estos meses que vienen todavía van a tener que hacer esfuerzos de liquidez. No saben muchas de ellas cómo se va a comportar su demanda. E incluso si la demanda se mantiene, como yo decía, ya han invertido parte de su liquidez en sostener las compañías. Desde mayo, el programa Reactívate Ecuador tiene esta aceptación. Alrededor de 15.000 solicitudes que están ingresadas, entre las que han sido ya aprobadas y las que están en proceso. Que si es que de todas ser aprobadas sumarían ya más de 400 millones de dólares. Representantes de gremios productivos solicitan ampliar el campo de ayuda de estos créditos.
pero se requiere de igual manera un apoyo financiero a las medianas y grandes empresas, puesto que el principal problema que han soportado las empresas y el sector formal de la economía ha sido la falta de liquidez porque no han podido vender. Los préstamos se destinarán preferentemente a las empresas que durante esta emergencia sanitaria hicieron esfuerzos en preservar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Javier Ceballos, Ecuador TV. Volvemos. Ecuador se sumó al grupo que elaborará el plan de trabajo para concretar la candidatura a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas, YETI por sus siglas en inglés. El objetivo es rendir cuentas sobre los recursos mineros e hidrocarburíferos del país. Participan delegados del gobierno, de la sociedad civil y del sector empresarial. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables oficializó la creación del grupo multipartícipe que buscará que Ecuador se una a la iniciativa de transparencia para las industrias extractivas. El grupo está conformado por 11 integrantes de diferentes sectores. De parte del gobierno participarán la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Telecomunicaciones y el de Economía y Finanzas. Por la sociedad civil, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Corporación Participación Ciudadana y Grupo Faro. De parte de las industrias extractivas, Petroamazonas EP, Repsol Ecuador, Cámara de Minería del Ecuador y Landing Gold. El grupo cuenta con la colaboración técnica del Banco Mundial y de la Fundación Panamericana de Desarrollo. Según las autoridades, la creación de este grupo es un avance para el país, porque transparenta las cuentas de los recursos mineros e hidrocarburíferos del Ecuador. En agosto, el país presentará el plan de trabajo a la Secretaría Internacional de la iniciativa y se espera en 60 días recibir la aceptación oficial desde Noruega para conformar el grupo que ya integran otros 53 países, entre ellos de la región Argentina, Perú, Colombia, Guatemala y Honduras. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. 6 de la mañana con 36 minutos. El gobernador del Guayas entregó 700 títulos de propiedad a familias de Monte Sinaí en un trabajo coordinado con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Son familias que vivían en zozobra por más de 10 o 15 años al no disponer de sus títulos de propiedad. Esa sensación se pudo constatar durante un recorrido por los sectores Valle del Cerro Azul y Tres Hermanos. Hilda, René, Oscar y muchos más son ejemplo de aquello. Pero al recibir su título de propiedad, esa sensación cambió. Feliz, gracias. Hemos esperado 10 años más o menos para que se haga realidad. Estamos felices y agradecidos. Alegre de haber recibido el título de propiedad porque ya no tenemos miedo que nos desaloje de aquí de Monte Sinaí. Ahora sí somos dueños y propietarios de este lote que nos ha regalado el gobierno. Ya se hizo el sueño de realidad, tener su propia casa y su propio título, ya uno ya está seguro de vivir aquí. La actual situación de emergencia había detenido los recorridos y la entrega de estos títulos de propiedad. Pero con las medidas de bioseguridad establecidas fueron retomadas para cumplir la meta planteada a inicios de este año. Esta legalización va a seguir, nos hemos comprometido con ellos, estamos cumpliendo con nuestra promesa, son 700 nuevos títulos que se suman a los más de 1000, es decir, llevamos casi 2000 títulos entregados, aún nos quedan por legalizar, estamos en proceso de poderlo conseguir y una vez que tengamos todo debidamente registrado, vamos a entregarlos también casa por casa. Un trabajo articulado entre la Gobernación del Guayas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Asentamientos Irregulares. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores, el Ministerio de Inclusión Económica y Social desarrolló varias jornadas de sensibilización. El personal técnico de la cartera de Estado participó de esta activación que se realizó a nivel nacional, ratificando el compromiso de seguir promoviendo los derechos y garantizando los servicios mediante la misión Mis Mejores Años. Hacemos que el adulto mayor sea incluido con las personas, debido a que en ciertas situaciones los adultos mayores son removido o es el último escalón dentro de la familia. Lo que hacemos es reintegrarlo. Durante la emergencia sanitaria en la zona 8 se ha brindado la oportuna cobertura a este sector de atención prioritaria, en la modalidad de teletrabajo atendiendo a 4.720 personas adultas mayores, 19.021 reciben la pensión mensual de $50 y 12.278 la pensión Mis Mejores Años de $100 mensuales. Estamos siempre pendientes de las personas adultas mayores, de su salud, de su familia. A través de estos servicios nos ha permitido llegar
con medidas de prevención ante el COVID. Mensajes quedaron plasmados en varios carteles, pero desde los centros gerontológicos también levantaron sus voces. Aceptan, soy igual a ti, trátame como te gustaría que te traten en el futuro. Escúchame, aunque te cuente siempre la misma historia, escúchame. La salud mental de este grupo vulnerable ha sido prioridad durante la pandemia. Por ello se ha dado asistencia integral. La teleasistencia psicológica, que fue conformada por un grupo de psicólogos que pertenecen a los diferentes servicios de la sociedad. Se entregaron kits alimenticios. En Ecuador son 120.131 personas adultas mayores que reciben los servicios de cuidado. Además, mediante bonos y pensiones se cubren las necesidades de 358.000 personas más. Ambas líneas de intervención son complementarias para su protección en el marco de la misión Mis Mejores Años. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 6 de la mañana con 40 minutos. Más información. La Armada del Ecuador informó que una embarcación china denominada Fuyuan Yulén se estrelló contra la estructura del muelle de la Armada Sur de Guayaquil. Les ampliamos esta información. La embarcación hizo una maniobra para ingresar al dique flotante de astilleros navales ecuatorianos, EP, para el mantenimiento pertinente. Además, se indicó que el barco se encuentra bajo la custodia de la Armada y que no hubo afectación al personal. Los daños sufridos serán cubiertos por la póliza de seguro del casco marítimo. 6 de la mañana con 41 minutos. Tenemos información de última hora que es emitida por la Policía del Ecuador a través de su cuenta de Twitter. A las 5 de la mañana con 49 minutos escribieron: comunicamos en coordinación con Fiscalía Ecuador y Fuerza de Tarea, fue detenido Alfredo A. Su aporte será clave para la investigación sobre supuestos casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Además, adjuntan otro dato importante. Dice: la policía detuvo a J.A. Adum. La Fuerza de Tarea pues da esta información. Jorge Alfredo Adum, CAD, fue detenido ayer por la noche en la vía La Costa. Se presume que intentaba fugar del país con su esposa. Era buscado por la policía por orden judicial debido a su relación en el caso de la avioneta en la que escapó Daniel Salcedo Bonilla, investigado por corrupción en los hospitales. Información que es dada a conocer en la cuenta oficial de la Policía Nacional del Ecuador. Volvemos, amigos, son las 6 de la mañana con 45 minutos. 3 años es el tiempo que necesita un emprendimiento para ser sostenible. Los expertos aconsejan que si tiene una idea la ponga en práctica y que mejor que lo realice a la par de un trabajo estable. Compartimos con ustedes algunas claves para su nuevo negocio. Emprender no es una tarea fácil, y menos para quienes tuvieron un empleo fijo y por alguna circunstancia tuvieron que arriesgarse. Siempre hay una idea que ronda la cabeza, pero saltar y ponerla en práctica es el problema. Porque el emprendimiento es muy bonito para el país, o sea, hasta el año anterior, 40% de las plazas de trabajo nacen de microempresas. O sea, también emprender en el Ecuador es difícil. El año anterior, sumado a la gravísima circunstancia por la que estamos pasando ahora mismo, serán unos indicadores muy fuertes. Por ejemplo, decían que en el Ecuador hay que dedicar más de 600 horas para el tema de tramitología. Buenos días, delicioso pan integral, nutritivo, saludable. Vender productos solo por la necesidad de un momento no es la mejor opción. Por ello, los expertos aconsejan seguir 9 pasos antes de consolidar un proyecto. 1. Propuesta de valor. ¿Qué ofrecen? 2. Diseño, es decir, cómo hacerlo diferente. 3. Segmento del mercado. ¿A quién quiero llegar? 4. Relacionamiento y lenguaje con clientes. El mensaje para cada público. 5. Canales de difusión. ¿Por dónde me voy a dar a conocer? Televisión, radio o redes. 6. Identificar alianzas y socios estratégicos. 7. Actividades claves. Procesos operativos. Cómo hacer que el proyecto persista. 8. Recursos claves. ¿Con qué cuento? 9. Modelo de ingresos, los recursos que tengo. Consolidar una idea innovadora diferente, así como saber a quién llegar y los recursos con los que se cuentan hacen que un emprendimiento sea sostenible. Desde que tú creas la idea, validas mercado, generas ingresos, empiezas a hacer el modelo, etcétera, etcétera. Todo concluye más o menos a los 3 años. ¿Qué sucede aquí usualmente en las empresas? Llega un proceso de estabilidad y ese proceso de estabilidad tiene 2 caminos.
o se quema, ¿no es cierto? O empieza a tomar decisiones de innovación. Usualmente sobre ese periodo de estabilidad tienes que decidir innovar, o sea, ya tienes que tener en mente esa planificación de innovación. También es importante saber proyectar mi marca, cuáles son los colores corporativos, la tipografía, qué quiero yo proyectar, y eso debe estar de manera consistente en todas las redes sociales para que no genere una confusión cuando las personas me vean de una forma en la red social y proyecte otra forma en el sitio web. Las redes sociales son una gran herramienta de difusión para llegar a que un emprendimiento perdure en el tiempo, pero cada una tiene su propia razón de ser. Los negocios que son B2C, es decir, que tienen clientes, consumidor final, las redes sociales de Facebook e Instagram les vienen súper bien. Si son empresas B2B, es decir, que el cliente final es otra empresa, LinkedIn viene sensacional. Entonces, hay que tomar en cuenta que dónde está mi nicho de mercado para yo poder apalancarme. El estudio de mercado y los canales de distribución son fundamentales. Por ello, antes de emprender, asegúrese de que su idea sea innovadora y que llegue al público de la mejor manera. Esa será su carta de presentación. Marielena Vaca, Ecuador TV. Y les contamos, Diego, la tortuga gigante, regresó a la isla española en el archipiélago de Galápagos luego de 80 años de permanecer en cautiverio y ser parte de un programa de reproducción para evitar la extinción de la especie. Gracias a esta tortuga macho se reprodujeron 2.300 animales que ahora son libres en las islas. Camina ligero y cada nueva planta que conoce en la isla española le sorprende. Es Diego. Luego de 80 años fuera de su casa, la tortuga gigante regresó este lunes a su hogar en las Islas Galápagos. La dirección del Parque Nacional Galápagos y Galápagos Conservancy realizaron la liberación del grupo original de tortugas adultas reproductores. El programa de reproducción en cautiverio de la especie Chelonoidis judensis de la isla española inició con 15 individuos, de los cuales eran 3 machos y 2 hembras. Dentro de los 3 machos estuvo el Diego. Diego es considerado un héroe. En 1960 solo existían 2 tortugas de su especie macho. Estaban en peligro de extinción y por ello este animal fue fundamental para la reproducción y crianza de nuevas tortugas. Ahora tenemos de esta especie unas 2.300 tortugas, cuando habían solo 2, ¿no? Diego, una de ellas, esta tortuga, salvó a su especie de la extinción. Ahora se reunió con 2.500 que se reproducen en forma natural. Todas son parte de su descendencia. Bueno, ahora se adaptaron perfectamente a su hábitat y créanme que están felices. Lo más importante es que en este hábitat empiecen a comer y lo hicieron. El trabajo de liberación fue arduo, pues cada tortuga tenía en promedio 50 kilos. Son 17 años que he estado junto a él. Bueno, hemos podido ver el comportamiento que él ha tenido siempre dominante. Antes de su liberación, a cada tortuga se le colocó un GPS y microchip de identificación para monitoreo. Aquello más las 40 cámaras trampa distribuidas en el lugar captarán sus movimientos cada 15 segundos. Luego de 6 meses, el equipo de guardaparques volverá al lugar y no descartan encontrar nuevos hijos e incluso nietos de Diego. Marielena Vaca, Ecuador TV. Me enseñaste, papá, el valor de la vida. Me enseñaste a luchar. Y el COE Nacional aprobó las serenatas por el Día del Padre. El Ministerio de Cultura implementó un protocolo de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Víctor Vergara este próximo 21 de junio celebrará su primer Día del Padre, pues hace pocos meses se convirtió en el papá de Lunita. Él espera que este día sea inolvidable y que lo festejen por todo lo alto dentro de las restricciones por la emergencia sanitaria. Lo primero, bueno, pasarlo en familia. Lo segundo, protegerse como es debido, incluso dentro de casa. Y tercero, bueno, nunca está de más una sorpresa bonita como unos mariachis o
un almuerzo que me guste mucho. En este caso, mi almuerzo favorito es el encebollado, así que yo con una sorpresita de esas sencillitas soy feliz. Al igual que Víctor, muchos padres de familia esperan un detalle de sus hijos en este día. Entre las opciones aprobadas por el COE Nacional están las diferentes serenatas. Para ello, el Ministerio de Cultura ha implementado un protocolo de seguridad para evitar la propagación del COVID-19. Es un protocolo que cumple con todas las disposiciones del COE y que ya tenemos el antecedente con lo que sucedió en el Día de la Madre. Los músicos que se acogen a este protocolo lo han hecho de manera muy responsable y disciplinada. Es por eso que cuando fue el Día de la Madre no hubo una sola denuncia ni a la policía ni al 911 con respecto al mal uso de este protocolo o desmanes alrededor de estas serenatas. El protocolo incluye las siguientes medidas de seguridad. Estará vigente únicamente los días sábado 20 y domingo 21 de junio de 2020 entre las 9 de la mañana y las 21 horas. Los artistas deberán ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, RUA. Para el traslado deberán portar salvoconductos emitidos por el gobierno. Y las serenatas podrán durar máximo 40 minutos. El espectáculo deberá realizarse en exteriores. Artistas ya preparan un emotivo repertorio para festejar al rey de la casa. Cantando desde el aventurero, cuando quería ser grande o viejo, mi querido viejo. Y nosotros le damos una serenata de balcón al estilo tradicional. El mariachi se pone fuera de su casa con el amplificador y todo, pues con la tecnología de hoy, y se les canta pues a los homenajeados. Recuerde que por el Día del Padre no están permitidas las aglomeraciones. Eso significa que las personas que reciban la serenata deberán permanecer en sus casas y los diferentes familiares podrán conectarse para ver el festejo por medios telemáticos. Mi papi es el mejor padre del mundo. Carla Arcentales, Ecuador TV. Las noticias del mundo de inmediato. Científicos de todo el mundo trabajan para desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus que ya ha infectado a 8 millones de personas. Rusia, China, Reino Unido y Estados Unidos lideran las investigaciones del fármaco. 135 vacunas se desarrollan a escala global para combatir el nuevo brote de coronavirus. Aunque al inicio de la pandemia la Organización Mundial de la Salud aseguró que elaborar un inmunizador tomaría entre 12 y 18 meses, actualmente grandes laboratorios y farmacéuticas trabajan contrarreloj en vacunas y otros medicamentos que combatan los graves síntomas de la enfermedad. Rusia, por ejemplo, comenzó con pruebas clínicas a inicios de junio de Avifavir, un medicamento antiviral de acción directa que demostró efectividad contra el COVID-19 en pruebas clínicas. Los científicos rusos también desarrollaron Levilimab, un nuevo medicamento que puede ayudar a aliviar las complicaciones más severas causadas por el virus. Y en cuanto a una vacuna, el gobierno ruso anunció que en septiembre iniciarán su producción a gran escala. A la par, la farmacéutica china Sinovac anunció un inmunizador que tiene una eficacia de más del 90%. Se trata de Coronavac, una vacuna desarrollada a partir del virus SARS-CoV-2 muerto, que aunque demostró ser efectiva, podría tardar meses en estar disponible al público, pues se requiere finalizar pruebas y recibir la aprobación regulatoria. Pero Coronavac no es el único proyecto que se realiza en China. Al menos otras 5 investigaciones se llevan a cabo en el país que fue el epicentro de la pandemia. El Reino Unido, por su parte, iniciará esta semana las pruebas en personas de una vacuna experimental, mientras en América Latina, México se sumará a los esfuerzos de la OMS para lograr una cura. Aunque ninguna vacuna ha demostrado su eficiencia y seguridad total, los mejores pronósticos auguran un inmunizador para finales de 2020. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y el mandatario francés Emmanuel Macron anunció una inversión de 610 millones de euros para investigación y producción de una vacuna contra el COVID-19 liderada por el gigante farmacéutico Sanofi, que prometió una inversión en una nueva fábrica de vacunas y en la creación de un nuevo centro de investigación y desarrollo. Macron, al igual que la Organización Mundial de la Salud, abogan por una vacuna accesible para todos y ajena a las leyes del mercado.
Abogo porque la vacuna sea un bien público mundial. Obviamente los esfuerzos de investigación deben ser compensados, es lógico, pero debemos luchar de forma conjunta contra cualquier forma de apropiación. Sería inaceptable que ciertos países, especialmente los menos desarrollados, no tuvieran acceso a la vacuna. Mientras que la Organización Mundial de la Salud celebró un avance científico tras el anuncio de investigadores británicos sobre un medicamento de la familia de los esteroides que reduce significativamente la mortalidad en los pacientes graves de COVID-19. Mediante un comunicado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, indicó que es el primer tratamiento comprobado que reduce la mortalidad en los pacientes enfermos de coronavirus bajo asistencia de oxígeno o respirador. Hasta la fecha, la pandemia causó al menos 438.250 muertos desde su aparición en China en diciembre. Y la ciudad de Pekín, en China, con sus 21,5 millones de habitantes, se aísla del mundo en el tiempo récord en un intento de frenar el avance del nuevo brote de coronavirus. No se puede entrar ni salir de la capital china, más de 1 millar de vuelos fueron cancelados y además se suspendieron las clases en todos los centros educativos y una treintena de complejos residenciales fueron bloqueados con vallas. A medida que avanzan los test masivos, se detectan más casos. Hay alrededor de 140 registrados, con la particularidad de que, según los expertos, los afectados presentan síntomas atípicos en la COVID, como el dolor de articulaciones. Y América Latina, el centro de la pandemia y donde en las próximas semanas se espera un aumento importante de casos y de muertes, registra una tendencia preocupante en la transmisión en zonas fronterizas, dijo la Organización Panamericana de la Salud. Según la directora del organismo, Carissa Etienne, la mayoría de las infecciones en la región se reportan en las grandes ciudades, donde la desigualdad económica y la densidad poblacional estimulan la transmisión. Además, indicó que Brasil tiene el 23% de todos los casos y el 21% de todas las muertes en Latinoamérica. Son reportadas en las grandes ciudades, donde la desigualdad económica y la densidad de la población estimulan la transmisión. Nuestros datos muestran una tendencia preocupante hacia una alta transmisión en zonas fronterizas. Reabrir las fronteras es una decisión de cada país y un problema importante. Creo que la epidemia no ha pasado el pico máximo en Latinoamérica y seguimos en medio de ella. Y con esto nos despedimos, amigos y amigas, en la primera parte de Telediario, pero enseguida viene más información junto a Fabricio Ceballos y, por supuesto, el análisis con las entrevistas en Ecuador TV. Que tengan una muy buena mañana. Hasta pronto. Saludos cordiales, amigos y amigas. Gracias por seguir con nosotros en Telediario este miércoles 17 de junio de 2020. Bienvenidos todos. Para arrancar, vamos a revisar brevemente un mensaje que la Fiscalía General del Estado y que la Policía Nacional difundió en el transcurso de las últimas horas a través de su cuenta de Twitter. Esta información fue difundida a través de la cuenta de Twitter de la Policía del Ecuador, y en ella se informa que, en coordinación con la Fiscalía y Fuerza de Tarea, fue detenido Alfredo Adum. Su aporte será clave para la investigación sobre supuestos casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. En la imagen que se adjunta en este mensaje de Twitter se informa el trabajo cumplido por la policía en el transcurso de la noche de ayer y también la Fiscalía General del Estado. Se informa que la Fuerza de Tarea logró en la noche de ayer la detención de Jorge Alfredo Adum Ciade en la vía a la costa. Se presume que intentaba fugar del país con su esposa. Era buscado por la policía por orden judicial debido a su relación en el caso de la avioneta en la que escapó Daniel Salcedo Bonilla, investigado por corrupción en los hospitales del país. Esa es la información que se ha confirmado ya en el transcurso de las últimas horas y que se difundió desde la noche de ayer martes, hecho que se produjo en la vía a la costa y en el que participaron efectivos de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado. 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a revisar otros temas.
Los créditos del programa Reactívate Ecuador provienen de diferentes fuentes de financiamiento según las autoridades. Desde su implementación, el sistema registra 15.000 solicitudes entre las aprobadas y en proceso. Los sectores productivos solicitan abrir el espectro de apoyo para las grandes empresas. Este fondo cuenta con 1.150 millones de dólares que se financia mediante 4 componentes. El primero, con recursos públicos por el orden de los 500 millones. El segundo, con fondos canalizados desde el Banco Mundial hacia la Corporación Financiera Nacional por 260 millones. El tercer componente está contemplado con dinero del BID hacia la CONAFIPS por 93 millones. Y el último, recursos de la Corporación de Desarrollo de los Estados Unidos hacia el sector privado por 300 millones. Los créditos tienen una tasa de interés del 5% con un plazo de pago de hasta 36 meses con 6 meses de gracia. El ministro de Economía, Richard Martínez, resalta este punto. Porque las empresas durante estos meses que vienen todavía van a tener que hacer esfuerzos de liquidez. No saben muchas de ellas cómo se va a comportar su demanda. E incluso si la demanda se mantiene, como yo decía, ya han invertido parte de su liquidez en sostener las compañías. Desde mayo, el programa Reactívate Ecuador tiene esta aceptación. Alrededor de 15.000 solicitudes que están ingresadas, entre las que han sido ya aprobadas y las que están en proceso. Que si es que de todas ser aprobadas sumarían ya más de 400 millones de dólares. Representantes de gremios productivos solicitan ampliar el campo de ayuda de estos créditos. Pero se requiere de igual manera un apoyo financiero a las medianas y grandes empresas, puesto que el principal problema que han soportado las empresas y el sector formal de la economía ha sido la falta de liquidez porque no han podido vender. Los préstamos se destinarán preferentemente a las empresas que durante esta emergencia sanitaria hicieron esfuerzos en preservar la estabilidad laboral de sus trabajadores. Javier Ceballos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 8 minutos y los actores de la economía popular y solidaria también son parte de la reactivación productiva gracias a los créditos a las cooperativas. Estas reciben fondos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Con el propósito de coadyuvar a la recuperación de la economía, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias inyectará recursos a 220 cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y asociaciones registradas. Los 320 millones de dólares más los recursos que entrarán por este importante fondeo adicional. Y todo esto se sumaría a los 570 millones de dólares que la corporación ya ha entregado desde junio del 2017. Según Roberto Romero, director de la entidad, la economía popular y solidaria está compuesta por cerca de 8 millones de socios, por lo que es un segmento indispensable para la reactivación económica. Esos créditos productivos que están enfocados básicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional que generan casi el 80% del trabajo a nivel nacional. Marlon Esparza, propietario de la empresa Productos de Limpieza Esparza, es uno de los beneficiarios de estos recursos. Gracias a la CONAFIPS y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Orden y Seguridad, pudimos acceder a un crédito de $30,000 como capital de trabajo. Esto nos pudo ayudar a abastecernos de materias primas que por esta emergencia y por la situación que vivimos hay mucha escasez de insumos. Gracias a la naturaleza de su negocio, Esparza no paró sus actividades durante la pandemia, más bien continúa generando empleo. Las características de estos créditos que son parte de la iniciativa Reactívate Ecuador son individuales hasta $50,000, asociativos hasta $300,000. Existen dos tipos de financiamiento, entre 9.99% y 17% de interés, dependiendo del destino y zona, hasta 30 meses plazo y hasta 6 meses de gracia, mientras que los recursos que provienen del Banco Mundial, BID o CAF se entregan al 5% hasta 36 meses plazo y hasta 6 meses de gracia. Sofía Montoya, Ecuador TV. 7 de la mañana con 10 minutos y solo 3 aerolíneas nacionales y 2 extranjeras operan en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tras la reactivación de operaciones. En las terminales aéreas se cumplen estrictas normas de bioseguridad, sin embargo la capacidad solo llega al 10% de afluencia de pasajeros.
Los vuelos nacionales se retomaron este lunes en el país con estrictas normas de seguridad en los aeropuertos. Solo 3 aerolíneas están operando, pero aún la afluencia de público es escasa. Keyport tenía cerca de 14.000 pasajeros por día antes de la paralización por la crisis sanitaria. Este lunes en la mañana llegaron 300 personas y se espera que los vuelos internacionales arriben al país con solo 1.200 personas, lo que representa el 10% de pasajeros. Operando dependiendo de los destinos con diferentes capacidades. Los vuelos de Estados Unidos están operando con una capacidad bastante importante. Los vuelos nacionales, los vuelos a destinos como Loja, Coca, Esmeralda son vuelos que no tienen mucha ocupación. Los vuelos a Guayaquil están empezando con un nivel de ocupación bastante importante también. En las salas de embarque se respeta el distanciamiento social y se cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Está señalizado los lugares en donde uno se tenía que parar para mantener la distancia. Hicieron mis cosas en una cámara de ozono a la entrada del aeropuerto. No pusieron alcohol gel en la mano, pero pues igual uno ya tiene la costumbre y entonces uno lo utiliza. Las salas de espera cuentan con señalética, así como dispensadores de alcohol. No ha habido reducción de personal en Corporación Keyport desde el inicio de esta emergencia. Hemos tratado de mantener justamente la operación con el mínimo de personal necesario presente aquí. La mayoría de personal está haciendo teletrabajo y los turnos se modificaron para que pueda haber un mínimo de personal que garantice una operación segura. Muchos pasajeros regresan a ver a su familia, de los cuales se distanciaron por casi 3 meses por la pandemia. He estado encerrada 3 meses y queremos venir a ver a nuestros nietos. Como Dios nos da esta para seguir adelante, pues hay que continuar y ojalá que todos tomemos las debidas precauciones. Cada uno tomó su espacio y muy bien. Keyport continúa dialogando con el resto de aerolíneas internacionales y espera que paulatinamente se incorporan las 3 operadoras acreditadas en nuestro país. María Elena Vaca, Ecuador TV. 7 de la mañana con 13 minutos y Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport, operadora del aeropuerto de la capital, nos acompaña esta mañana para conversar sobre las operaciones aéreas registradas en esta terminal aérea durante estos últimos días. Buenos días, Luis, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo marchan estas operaciones aéreas desde el aeropuerto de Tababela en la ciudad capital? Buen día. Listo, estaba en mute. Estamos ahí. Buenos días. Buenos días, gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Luis. Sí, efectivamente, pues, desde el día 1 de junio ya se abrieron las operaciones nacionales en el aeropuerto de Quito. Lo que pasó justamente el 15 de junio fue que iniciaron los vuelos en la ruta Quito-Guayaquil. Como balance preliminar de lo que ha venido pasando entre el 1 y el 14 de junio, tenemos que se han producido 45 vuelos de itinerario, o sea, 45 vuelos regulares ya que se reanudaron en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Esto fue durante las primeras 2 semanas de operaciones, del 1 al 14 de junio. Ajá. Con la apertura de los vuelos a Guayaquil a partir del lunes pasado, ya tenemos aproximadamente 21 vuelos adicionales de itinerario solo en estos primeros 2 días de operación, entre lunes y martes. Dado que el vuelo a Guayaquil pues, es uno de los principales, de las principales rutas aéreas, es la principal ruta aérea nacional en el Ecuador, y pues en ese sentido pues también se espera que el nivel de pasajeros, la de afluencia de pasajeros en la terminal pues vaya subiendo también de a poco. También ya se han incorporado nuevas aerolíneas internacionales. Ayer justamente ya tuvimos el primer vuelo de KLM desde Quito hacia la ciudad de Ámsterdam y ese vuelo regresa hoy de Ámsterdam a Quito. Solamente para una precisión, ¿qué es lo que pasa con el tema de la afluencia de los pasajeros en el aeropuerto? ¿Qué es lo que pasa con las otras rutas también desde Quito a distintas ciudades del país que no sea Guayaquil? Sí, como decía, desde el lunes 1 de junio ya tenemos vuelos. Los primeros vuelos se realizaron a Loja, al Coca en la primera semana, luego a Esmeraldas y también a Santa Rosa en la segunda semana. Estos vuelos ya nos dieron pues las primeras pautas de cómo está funcionando todo el operativo de control y de bioseguridad dentro de la terminal. Nos permitió también hacer algunos ajustes necesarios y prepararnos justamente para lo fuerte que iba a iniciar a partir del día 15 con los vuelos de Guayaquil. Pero también recordemos que con el inicio de Guayaquil también iniciaron el mismo día lunes los vuelos a Cuenca
Y también para esta semana están anunciados ya la reanudación de los vuelos a la ciudad de Manta. Entonces ya es una oferta importante de destinos nacionales que hay desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. ¿De qué porcentaje de operatividad estamos hablando que ha retomado el aeropuerto de Quito durante estos días? Sí, justamente en la primera semana de operaciones, y la nota que acabamos de ver se refería más bien a un balance de las primeras 2 semanas de operaciones, pues también el porcentaje fue muy bajo. Hablábamos de destinos pequeños, Loja, Santa Rosa, Esmeraldas, Coca, muy pequeños, me refiero en términos del volumen de pasajeros que suelen movilizar. Con la incorporación de Guayaquil, por supuesto, estos niveles de pasajeros suben. Es muy pronto todavía para tener una evaluación exacta, pero lo que sí les podemos decir es que la ocupación de los vuelos entre Quito y Guayaquil ha superado el 70-73%, lo cual lo convierte en operaciones pues, altamente viables. De acuerdo, Luis. ¿Cómo marcha este tema de los controles en los aeropuertos con todas estas medidas de bioseguridad que se deben cumplir para tratar de evitar también la expansión de la enfermedad en estos puntos de concentración ciudadana? Bueno, hasta ahora no se han presentado ningún tipo de inconveniente en el aeropuerto de Quito. Obviamente en esto hay que resaltar también la colaboración de los propios viajeros, porque cualquier protocolo, cualquier proceso que se implemente en cualquier servicio, en cualquier lugar, no se diga en el aeropuerto, pues también depende mucho del nivel de colaboración que presenten y presten los usuarios, en este caso los pasajeros. No hemos tenido novedades que reportar en términos del control de temperatura, por ejemplo. No ha habido ninguna novedad que reportar en ese sentido. Recordemos que al ingreso a la terminal todos los pasajeros deben presentar sus documentos de viaje, son tomados la temperatura, se desinfecta el calzado en los puntos de las alfombras de desinfección, obviamente se controla el uso correcto de mascarilla, etcétera, para garantizar que en el interior de la terminal tengamos un control adecuado y tengamos ya un área absolutamente controlada desde el punto de vista sanitario. Y se mantienen también estas disposiciones de que solamente asistan a la terminal aérea las personas que van a viajar. Ya no se puede, como tradicionalmente era de costumbre, sobre todo en nuestra sociedad, que los familiares acompañen al viajero para despedirlo. Efectivamente, ya no tenemos esta posibilidad de acompañar al viajero hasta dentro de la terminal, a nuestro familiar, etcétera. En eso también ha habido colaboración de las personas. Hemos visto que efectivamente solo pasajeros se están acercando a la terminal. Recordemos que en el caso del aeropuerto de Quito contamos con el Quito Airport Center, que es el edificio comercial administrativo que está frente a la terminal, que es un lugar adecuado para que los pasajeros puedan también esperar su vuelo, para los que llegan muy temprano, y también, por supuesto, para que familiares o acompañantes puedan también esperar ahí. Este edificio también cuenta con todas las medidas sanitarias de desinfección, de puntos de alcohol, de toma de temperatura, etcétera, y pues cuenta también con facilidades comerciales para que puedan tener una espera agradable. Bueno, Luis, hemos hablado en estos minutos sobre todo en lo que tiene que ver con los vuelos domésticos, nacionales, pero ¿qué es lo que pasa con los vuelos internacionales? ¿Cómo marcha estas operaciones de los vuelos que vienen desde otros países y también que salen de nuestro país hacia el exterior? Sí, es importante en ese sentido también explicar que desde el día 4 de junio ya contamos con vuelos internacionales llegando al aeropuerto de Quito. Comenzamos con las aerolíneas American Airlines y United Airlines, con destino o uniendo a las ciudades de Miami y Quito, Houston y Quito respectivamente. El día de ayer, como comenté también, comenzó ya la operación hacia Europa con KLM. Vía KLM, con vuelos directos sin escalas entre las ciudades de Quito y Ámsterdam. El vuelo salió ayer cerca del mediodía y el vuelo regresará de Europa hoy. Vamos a tener 2 frecuencias semanales con KLM y también está anunciado ya en las próximas semanas, me parece que es a partir precisamente de julio, de los primeros días de julio, tendremos ya la operación del vuelo de Iberia, a partir justamente del 4 de julio, la operación de Iberia con 2 vuelos semanales en la ruta directa sin escalas entre Quito y Madrid. De acuerdo, eso será para inicios del próximo mes. Pero ¿cuántas aerolíneas eventualmente se seguirán sumando a las operaciones del aeropuerto de la capital? Bueno, el objetivo es que en el mediano plazo podamos tener ya, si no todas las aerolíneas trabajando ya nuevamente con nosotros, por lo menos la mayoría de ellas. Pero esto no, recordemos,
no depende solamente de la voluntad del aeropuerto de Quito, sino también de las programaciones de las aerolíneas y también obviamente de cuál es el estado operacional de los aeropuertos de destino. Por ejemplo, sabemos que en el caso de Bogotá, que es uno de nuestros principales destinos internacionales, el aeropuerto no abrirá sino hasta el mes de septiembre. Entonces, pues obviamente también dependemos de esos factores. Claro, hay algunos vuelos, por ejemplo, que se están esperando de compatriotas que están en el exterior, que tienen que hacer escala o tránsito por Centroamérica, sobre todo por Panamá, por ejemplo. ¿Cuándo se podría reactivar estas conexiones también para permitir el arribo de ecuatorianos a nuestro país? Con Panamá, con Copa, por ejemplo, tentativamente tenemos un anuncio de que podrían reanudar operaciones el día 26 de junio. Está sujeto todavía a aprobación, por eso no se ha anunciado oficialmente. Sin embargo, es una de las rutas que podría abrirse en el corto plazo y que obviamente en el momento en que ya esa ruta esté habilitada, pues se comunicará oportunamente y a través obviamente del hub de Copa en Panamá se alcanzan prácticamente todos los destinos en América del Norte y una gran cantidad de destinos en Sudamérica. Recordemos que también en Sudamérica la apertura de aeropuertos está siendo también paulatina. Sin embargo, pues viendo lo que estamos haciendo en Quito, pues muchos aeropuertos están también ya anunciando su reanudación de operaciones. Claro que sí. Luis, ¿cómo se está cumpliendo también este trabajo de control y de monitoreo para evitar posibles casos COVID? ¿Qué pasaba con las pruebas que había el compromiso inicial por parte de las autoridades de que se efectúen en el aeropuerto para poder identificar posibles casos? Sí, efectivamente, en el caso de los arribos internacionales, se cuenta con cámaras térmicas también al ingreso al área de migración y obviamente ahí se cuenta con el contingente del Ministerio de Salud Pública, que es la entidad encargada y obviamente designada por el COE Nacional para realizar estos controles, basado obviamente ya en el protocolo y en el procedimiento que el COE Nacional aprobó y publicó. Se hacen estos controles. Se piden justamente las pruebas COVID negativas para poder hacer aislamiento obligatorio en domicilio para los ecuatorianos y los extranjeros residentes en el país. Y pues obviamente quienes no puedan traer esa prueba porque no está disponible en sus países, pues se les practica la prueba acá. Esto lo está haciendo el Ministerio de Salud Pública y pues obviamente esos ya son protocolos que lo maneja directamente la autoridad sanitaria. Pero sí se están cumpliendo con la realización de esas pruebas rápidas en el aeropuerto de Quito. ¿A los pasajeros que llegan del exterior? Se están realizando pruebas a los pasajeros internacionales en el aeropuerto de Quito. Le pregunto esto porque hace pocas horas, en el transcurso de las últimas horas, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguraba que el Ministerio de Salud, por ejemplo, no había realizado las pruebas rápidas en la terminal aérea del puerto principal. ¿No ocurre lo mismo en Quito, entonces? Desconozco exactamente la situación en el aeropuerto de Guayaquil. Nosotros podemos hablar obviamente por el aeropuerto de Quito. Hemos tenido la presencia y el apoyo del Ministerio de Salud Pública cumpliendo con su responsabilidad. En los vuelos internacionales, una vez más, como fue el compromiso y como está en los protocolos, ¿no? Esto es para vuelos internacionales, no así para vuelos domésticos. De acuerdo, Luis. Estamos cerrando ya esta entrevista. Recomendaciones importantes que deban tener en cuenta quienes viajen y quienes ahora ya puedan llegar al aeropuerto internacional de la capital. Las recomendaciones pues son justamente aquellas de mantener en todo momento, mantenerse atento a los controles sanitarios, obviamente colaborar con lo que estamos haciendo como aeropuerto, llegar con la anticipación suficiente para los vuelos. Se está pidiendo un poco hasta ver cómo responde la operación, que se tenga una debida anticipación para poder hacer todo el proceso de chequeo. Se está pidiendo 4 horas en caso de los vuelos internacionales, 4 horas de anticipación y 2 horas en caso de los vuelos nacionales, para que no haya ningún tipo de inconveniente con posibles retrasos. Otra cosa que también estamos pidiendo a la ciudadanía o sugiriendo a la ciudadanía es que utilice más los canales de web check-in de las aerolíneas. Prácticamente todas las aerolíneas tienen ahora este tipo de sistemas y que ya lleguen con su pase de abordar en la mano. Eso también va a ayudar a que el proceso sea más rápido y a que haya menos contacto directo con personal de aerolínea o personal aeroportuario. De este modo, pues, bajamos también el índice de contacto interpersonal. Y pues también que traten de viajar lo más cómodos posibles en términos de su vestuario y obviamente sin ningún tipo de accesorios metálicos o con el menor tipo de número de accesorios metálicos, para que también el paso por los controles de seguridad pueda ser más rápido.
En ese sentido, una vez más, destaco que ha habido la colaboración de los pasajeros y quisiéramos que eso se mantenga en el futuro. Claro que sí. Muchas gracias, Luis, por la información compartida. Gracias, buenos días. Gracias, igualmente. Agradecemos a Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport, la operadora del Aeropuerto Internacional de la capital, para darnos a conocer los trabajos y las actividades cumplidas en el transcurso de los últimos días en esta terminal aérea. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y en este momento nos contactamos con nuestro compañero Javier Ceballos, quien se encuentra en el terminal terrestre de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito, para ofrecernos información sobre las medidas de bioseguridad que se implementan para su reapertura el próximo 1 de julio. Javier, buenos días. Adelante, Javier. Gracias, Fabricio. Un buen día para ti, buen día para todos nuestros amigos televidentes. Como tú lo mencionaste, Fabricio, estamos acá en el terminal de Quitumbe, en el sur de la ciudad de Quito, para conocer cómo se está preparando esta infraestructura para ya la operación del transporte interprovincial previsto según lo dictaminó el COE Nacional a partir del 1 de julio próximo. A mis espaldas están en operación los buses del sistema intraprovincial, es decir, los buses que circulan entre los cantones de la provincia de Pichincha. También vamos a conocer cuál es el trabajo que se está implementando de parte de las autoridades de la terminal terrestre en cuanto a la señaléctica que se está utilizando, que se está preparando justamente para guiar a las personas que a partir del 1 de julio utilizarán ya de manera masiva esta terminal terrestre. Para ello pedimos que nos acompañe al señor César Zapata, él es administrador de la terminal terrestre de Quitumbe. Señor Zapata, muy buenos días, gracias a su gentileza por acompañarnos y por compartir importante información para nuestros televidentes que sin duda alguna estarán pensando cómo está funcionando la terminal terrestre, si ya puedo viajar a otras provincias del país, qué pasa si puedo viajar a otros cantones de la provincia de Pichincha. En primer lugar, quisiéramos que usted nos haga referencia a cómo está trabajando el sistema de transporte interprovincial. Buenos días. Al momento no está trabajando el transporte interprovincial. El transporte intraprovincial es el que está operando al momento con los cantones aledaños al cantón Quito. Este es el cantón Mejía y el Rumiñahui. Y también tenemos el servicio de transporte urbano que se reactivó. Las unidades interprovinciales tienen una autorización por parte de la Agencia de Regulación Postal solamente para llevar encomiendas, no pasajeros. Y en este momento el terminal abrió sus puertas para dar el servicio de encomiendas y el transporte intraprovincial. Perfecto. En estos momentos, por ejemplo, hay pocas unidades prácticamente, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que vienen hasta acá las unidades? ¿Cargan las encomiendas? ¿Van hacia los destinos, hacia el origen? ¿Cómo es el procedimiento? Sí, al momento estamos operando con 22 bodegas de las 22 operadoras de 44 bodegas que tenemos. Las operadoras mandan sus unidades, llegan con mercaderías, con encomiendas, paqueterías, hacen su descarga después de realizar todo un protocolo de bioseguridad y igual cargan para su destino. Perfecto. Las unidades, cuando ya sean ocupadas por pasajeros, ¿cuántos pasajeros deben ir en cada unidad? ¿Cómo se controla este procedimiento? Bueno, de acuerdo a las indicaciones de la Agencia Nacional, se iniciará con una operación del 50% de la capacidad instalada del vehículo. Si un vehículo tiene 40 asientos, pues la capacidad le dará para 20 personas ubicadas en el vehículo. Igual, o sea, tiene el protocolo de la Agencia Nacional hasta un máximo de 30 pasajeros por vehículo porque hay unidades de 60 pasajeros al momento. Nos comentaba usted que aquí salen las unidades con un sello y ese sello obviamente no puede ser violentado, nada por el estilo, sujetándose pues a las normas, a las disposiciones del COE Nacional y de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad. Sí, por seguridad de los usuarios, al momento y desde que se inauguró este terminal se instala un sello en las puertas de acceso de los usuarios. Este es controlado por personal del terminal hasta los límites del distrito metropolitano.
y en adelante la Agencia Nacional realizará el control hacia su destino. En las rutas. En las rutas, desde luego, porque a nosotros nos corresponde solamente hasta el límite del distrito metropolitano. Nos decía usted referencia que al momento están operando unidades para los cantones Mejía y Rumiñahui y de Mejía y Rumiñahui hacia Quito. Sí, en el momento están operando los cantones aledaños, los que se abrió con semáforo amarillo, sin embargo hay baja afluencia de usuarios y están totalmente controlados por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Conversemos, señor Zapata, ahora de las medidas de seguridad, de bioseguridad que ustedes están implementando y también de la señalización, que es importante para que los ciudadanos que ya vayan a ocupar la terminal terrestre a partir del próximo 1 de julio, pues sepan cómo guiarse y qué medidas deben tener. Por ejemplo, podemos observar ahora mismo que en la parte de la terminal de encomiendas se han ubicado estos puntos distintivos sobre el piso para mantener así el distanciamiento social. Entiendo yo, señor Zapata, que este tipo de señalización también está ubicada y ya realizada en la terminal, en la zona de boleterías y en la zona de espera de los pasajeros previo al abordamiento de sus unidades. Se ha dispuesto en todo el terminal, ya el distanciamiento social está implementado en boleterías, implementado en todo el edificio de encomiendas, como usted lo puede observar. Y de igual manera tenemos el triaje para ingreso de usuarios, a toma de temperatura, sanitización del calzado y la sanitización de los paquetes que se van a entregar y van a ser entregados en las bodegas. Cada una de las bodegas debe también cumplir con un sistema de bioseguridad, con el sistema de gel alcohol para el usuario, la sanitización del paquete, y todos los días tienen que hacer una fumigación del local. Todo pasajero con mascarilla, si no tiene mascarilla no puede bajar. Como indica las mismas condiciones que se había publicado en todas las áreas de los pasillos de bodegas, está publicado de que todo mundo tiene que usar la mascarilla por seguridad. Y al igual el lavado de manos, se implementaron lavamanos en el edificio de encomienda. Una consulta final rápidamente, pido a los productores unos minutos nada más. ¿Esas mismas disposiciones aplican también para la terminal de Carcelén en el norte de Quito? Las mismas disposiciones, exactamente. Carcelén también está siguiendo la misma norma. Perfecto, gracias al señor César Zapata, administrador general de la terminal terrestre de Quitumbe. Atentos entonces, amigos televidentes, si ustedes están ya pensando viajar a partir del 1 de julio desde aquí, desde la terminal terrestre de Quitumbe o desde la terminal de Carcelén en el norte de Quito, a tomar en cuenta pues estas recomendaciones y estas disposiciones que las autoridades han planificado, han previsto para la seguridad de todos. Yo me despido desde el sur de la ciudad. Te doy paso, Fabricio, con más información desde estudios. Muy buenos días. Buen día, gracias a Javier Ceballos por la información desde la terminal terrestre de Quitumbe, al sur de la ciudad capital. Más adelante regresaremos en una nueva conexión para tener más información sobre las actividades previstas en estas terminales terrestres, tanto del sur como del norte de la ciudad de Quito. 7 de la mañana, 34 minutos. Pausa, regresamos en breve. A sus 68 años de edad, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz aún genera polémica. La Fiscalía lo investiga por presuntos actos de corrupción en la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social. Te pones la mejor camisa, el mejor tolón. Abdalá Jaime Bucaram Ortiz es un político y abogado que nació en Guayaquil en 1952. Es el octavo de 12 hermanos. Usando la imagen de su cuñado, el exmandatario Jaime Roldós Aguilera, formó el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE. Con menos de 30 años de edad, Abdalá fue nombrado intendente de la Policía del Guayas. En 1984, con el aval político del PRE, llegó a la alcaldía de Guayaquil. Su gestión fue conflictiva. Denuncias de corrupción, abuso de poder y arbitrariedades se señalaron en su administración. Luego de cumplir su primer año de trabajo en la municipalidad, Bucaram se autoexilió en Panamá tras ser acusado de peculado. Su hermana mayor, Elsa Bucaram, también ocupó la alcaldía de esa ciudad en 1989. Muy cuestionada por su forma de hacer política. Durante una Navidad distribuyó juguetes de forma muy peculiar. Optó por lanzar las fundas desde una tarima, acto que terminó con la muerte de 4 personas por asfixia y decenas de golpeados. Abdalá quería la presidencia de la República, cargo que lo consiguió en su tercer intento en 1996. Su estilo fue informal. Sus reuniones de gabinete las realizó en varios cantones del país acompañado de espectáculos populares. Incluso dirigió una teletón.
Los escándalos de corrupción en su gobierno también fueron visibles, como fue el caso del plan de vivienda a un solo toque, el plan de alimentación popular con su propia marca de leche Abdalact, de baja calidad y contaminación, así como el famoso proyecto Mochila Escolar. El nepotismo rondó su gobierno. Un ejemplo fue la vinculación de su hijo Jacobo a las aduanas, a quien incluso se lo acusó de organizar una fiesta para celebrar su primer $1.000.000. Hubo más. Santiago Bucaram, hermano de Abdalá, celebró su cumpleaños en el Salón de Presidentes del Congreso Nacional. Los medios de la época lo registraron. Alfredo Adum, su amigo personal, fue parte de su gabinete. Como ministro de Energía fue relacionado a denuncias de corrupción, violencia contra mujeres y de coartar la libertad de prensa. ¿Eres policía tú? No, señor ministro. ¿Tú eres maleducado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. La presidencia de Bucaram finalizó a los 6 meses de haber asumido el cargo. El Congreso de la época lo declaró como incapaz mental para gobernar. Aun cuando estuvo asilado en Panamá, la familia de Bucaram generó polémica. Se los acusó de atentar contra la vida del técnico de la selección Hernán Darío Gómez por no convocar a Dalo Bucaram a la selección. En 2017 también se hizo público en redes sociales un video en el que los acompañantes de Dalo Bucaram agredieron a Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass. Actualmente el exmandatario se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales del IES. Olga Velasco, Ecuador TV. 7 de la mañana, 41 minutos. Y la noche de ayer, el personal de Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado, junto a la Policía Nacional, detuvieron en la vía a la costa a Alfredo Adum para investigaciones. Adum era buscado debido a su relación en el caso de la avioneta en la que escapó Daniel Salcedo, investigado por peculado en los sobreprecios de insumos médicos en la emergencia sanitaria por COVID-19. La policía lo dio a conocer mediante su cuenta de Twitter a través de un mensaje en el que informaba textualmente lo siguiente: en coordinación con Fiscalía y Fuerza de Tarea, fue detenido Alfredo Adum. Su aporte será clave para la investigación sobre los supuestos casos de corrupción en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Además, se dio a conocer que la detención se llevó a cabo la noche de ayer en la vía a la costa. Se presume, según la Policía Nacional, que intentaba fugar del país con su esposa. Era buscado por la policía por orden judicial debido a su relación en el caso de la avioneta en la que escapó Daniel Salcedo Bonilla, investigado por corrupción en los hospitales. Tenemos ahí en imágenes el momento en el que se detuvo a Alfredo Adum Siade la noche de ayer por parte de efectivos de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado en la vía a la costa. Estas son imágenes que corresponden al momento de la detención registrado en horas de la noche del día de ayer por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Podemos observar a Alfredo Adum Siade con su esposa, al parecer, en este vehículo rojo, camioneta, doble cabina. Él, lógicamente, en esos momentos ofrece explicaciones al personal de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado. Estaremos pendientes de esta información en el transcurso de esta mañana para ofrecerles más detalles en Telediario de las 13 horas. 7 de la mañana, 43 minutos. Y esta mañana nos acompaña Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo y también director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para conversar en estos minutos sobre estos casos de corrupción que se han presentado en los últimos días en el país y que son investigados por las autoridades. Gracias, Marcelo, por estar aquí en Telediario. Fabricio, muy buenos días y un cordial saludo a tu distinguida audiencia. Muchas gracias, Marcelo, muy gentil. Bueno, ¿cómo se ve desde el observatorio estos hechos y estos casos de corrupción que se están investigando en este momento? Bueno, es lamentable que desde el año 2017 hemos visto a una Asamblea Nacional empañada por casos de corrupción. Hay que considerar que esta noticia sobre los legisladores que aparecen en una lista por supuestamente haber gestionado cargos públicos no es la primera que refiere a casos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional. No debemos olvidar, por ejemplo,
los audios que existieron entre el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit, los audios entre la asambleísta, expresidente de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y la ministra María Paula Romo, así como también las denuncias por los casos de supuestos diezmos dentro de la Asamblea Nacional. En la Fiscalía reposan más de 25 procesos de investigación, están en etapa de investigación previa sobre casos de corrupción de la Asamblea Nacional, de los asambleístas, y es algo vergonzoso, es algo que realmente molesta a la ciudadanía y que esperemos que ya después de tanto tiempo, pues las investigaciones den resultados. Claro que sí. ¿Qué ha pasado con estas denuncias que han salpicado a varios asambleístas? No solamente ahora con el tema de esta presunta red de manejo de los hospitales en ciertos puntos del país y la gestión de cargos públicos, sino también otras acusaciones que usted bien ha mencionado y que se han presentado durante estos últimos meses en la función legislativa. ¿Qué ha pasado con todo ello? Bueno, estas denuncias se encuentran en investigación dentro de la Fiscalía General del Estado, está en etapa de indagación previa, por ende no se puede acceder a la documentación sobre los procesos investigativos. Y realmente es algo que debe preocuparnos, algo que la ciudadanía también tiene que generar presión sobre las autoridades judiciales, respetando por supuesto su independencia y respetando el cumplimiento de los términos y plazos que se señalan dentro de la norma, pero también exigiendo respuestas. Porque la responsabilidad que puede tener un individuo por cometer un caso de corrupción no solo radica en el ámbito penal, no también tiene que radicar en el ámbito de responsabilidad civil o administrativa, que es determinado por la Contraloría General del Estado, pero sobre todo una responsabilidad política. Y esa responsabilidad política debe ser asumida por la Asamblea Nacional, por los partidos políticos y también, si existe ética y moral, por el actor político. Hemos visto que en la Asamblea Nacional estos procesos de fiscalización no han dado resultados. Prácticamente hay una tarea pendiente en la función legislativa sobre estos casos que no se han investigado y no se han sancionado de manera correspondiente a la función legislativa. Hay una ley orgánica de la función legislativa que establece sanciones para quienes incumplan la normativa o estén vinculados a posibles casos de corrupción, pero nada de eso se ha hecho al interior de la Asamblea Nacional. ¿Qué está reflejando entonces la clase política frente a esto? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Esta Asamblea Nacional ha tratado de identificarse como una Asamblea Nacional que fiscaliza. Y si uno compara cuantitativamente al periodo legislativo 2017-2021 en relación a otros periodos legislativos, sí, existe más fiscalización, más solicitudes de información, mayor número de solicitudes de juicio político. Pero ¿En esta administración? Sí, pero en el aspecto cualitativo que podríamos profundizar es cuando ya vemos que esto no es algo que podamos calificarlo como enteramente positivo. Los procesos de fiscalización y su resolución llegan a destiempo. Por ejemplo, usted recordará que cuando se dispuso o cuando se resolvió la censura y destitución del excontralor Carlos Polit, solo se pudo resolver su censura porque ella se encontraba fuera del país. Lo mismo pasaba con el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, que únicamente se pudo resolver su censura porque ya el ex Consejo de Participación Ciudadana Transitorio había dispuesto ya su destitución. Entonces son procesos que no están cumpliendo con los tiempos. Y adicionalmente, algo que llama muchísimo la atención es que no se ha trabajado en el fortalecimiento, en la reforma de la ley orgánica de la función legislativa para que, por ejemplo, exista un comité de ética dentro del Parlamento para que sancione, para que procese adecuadamente cualquier tipo de caso que tenga que ser investigado sobre el accionar de los legisladores. ¿Esa es una reforma que se debe emprender frente a todo esto que está ocurriendo? De hecho, se viene discutiendo la reforma a la ley orgánica de la función legislativa hace casi 2 años. Y la Asamblea Nacional, al parecer, no ha llegado a un consenso, no lo coloca dentro de la agenda legislativa como algo prioritario. Recordemos también que ya existía una reforma aprobada a la ley orgánica de la función legislativa, pero que el presidente Lenín Moreno a inicio del periodo legislativo la vetó totalmente. Entonces, esto ha dificultado que la Asamblea Nacional pueda ajustarse a las nuevas circunstancias, que tenga más herramientas, más mecanismos para poder volver más eficiente su gestión. Pero Fabricio, yo creo que en este punto la Asamblea Nacional nos ha demostrado que existe muchísima falta de ética por parte de muchos de sus integrantes y esa falta de ética no se soluciona con leyes. ¿Por dónde? Yo creo ¿Cómo se combate esa realidad? Yo creo que es necesario tal vez ver el fenómeno de una manera mucho más integral. Hay que establecer tipos penales claros, por supuesto, pero
¿por qué no regresamos a ver a los partidos políticos? A la larga, quien candidatiza a los asambleístas son los partidos políticos. No podemos dejar de lado que existe responsabilidad del ciudadano para votar de manera informada. Pero los partidos políticos, dentro de sus procesos de elección primaria, ¿qué tipo de filtros están estableciendo para determinar quiénes son sus candidatos? Están exigiendo al menos que sus candidatos, dentro de sus programas, de sus planes de gobierno, incorporen temas de prevención de la corrupción, de lucha contra la corrupción, e incluso, ¿cuál es el control que están haciendo los mismos militantes de los partidos políticos de sus representantes? Si es que aquí nosotros no atacamos la corrupción de manera integral, generando un ecosistema de transparencia, de integridad, de rendición de cuentas, el problema de la corrupción va a seguir afectando sobre todo a los más desfavorecidos dentro de nuestra sociedad. En este sentido, ¿qué es prioritario y necesario hacer frente a esta realidad de los partidos y las organizaciones políticas en Ecuador? En esa línea, pues recordemos que ya tenemos elecciones en el año 2021. Los procesos de democracia interna, de selección interna de candidatos tendrán que realizarse en los siguientes meses. Y aquí creo que es importante el rol que debe ejercer el Consejo Nacional Electoral, verificando que esos procesos de democracia interna se realicen de manera adecuada, pero sobre todo los militantes, exigiendo que sus candidatos sean candidatos que estén comprometidos con la lucha contra la corrupción, pero que adicionalmente que se encuentren dentro de este parámetro de integridad, de ética que debe existir dentro de los representantes. Pero también hay algo más que llama la atención y tal vez volviendo a Asamblea Nacional, Fabricio. La Asamblea Nacional durante estos 3 años ha aprobado un total de 50 leyes. Apenas una de ellas refiere a anticorrupción. Y no podemos olvidar el discurso que tenía el presidente de la República y también los asambleístas sobre esta cirugía mayor en contra de la corrupción, que no ha sido más que, al parecer, una cirugía ambulatoria, una cirugía menor. Apenas una reforma ha sido aprobada a pesar de que la Asamblea Nacional se han presentado 47 proyectos de ley que buscan combatir la corrupción. El combate a la corrupción no puede ser un artículo, 2 artículos. Necesitamos promover mayor transparencia, necesitamos promover la recuperación de lo robado, pero también generar sistemas en los cuales los conflictos de intereses, así como también el fenómeno de puertas giratorias, sean, en lo posible, disminuidos o eliminados. Claro que sí, y esa es la aspiración de la ciudadanía, que no solamente se investigue y se establezcan responsabilidades en estos hechos relacionados a posibles actos de corrupción que vinculan a funcionarios, sino también poder dar pasos en concreto para poder mejorar la estructura institucional del país. Gracias, Marcelo, por la participación. Fabricio, siempre a las órdenes y un cordial saludo. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Espinel, vocero del Observatorio Legislativo y también director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por ofrecernos su punto de vista frente a estos casos de corrupción que se han presentado en el transcurso de los últimos días, que se han develado ante la opinión pública y que son investigados por las instituciones. 7 de la mañana, 52 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Siete de la mañana, 55 minutos, nos conectamos de nuevo con nuestro compañero Javier Ceballos, quien se encuentra en la terminal terrestre de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito, para ofrecernos más información sobre estas medidas de bioseguridad que se están implementando para la reapertura de esta terminal terrestre el próximo 1 de julio. Javier, adelante. Gracias, Fabricio, nuevamente con ustedes desde la terminal terrestre de Quitumbe. Ahora, para explicar a ustedes cómo es el procedimiento con los pasajeros que toman ya los buses que circulan por los diferentes cantones de la provincia de Pichincha. Ahora mismo ustedes observan cómo se desarrolla un proceso de sanitización al interior de los buses, es decir, toda unidad que llegue hasta acá desembarca a los pasajeros que trae, se somete a un proceso de sanitización y posteriormente los pasajeros que van a tomar esta unidad de transporte se suben ya con la unidad ya desinfectada. De acuerdo a los protocolos existentes, todo pasajero se le toma la temperatura, como ustedes ahora mismo aprecian en sus pantallas. Y ese es un procedimiento normal, señor Zapata, que todos los pasajeros deben someterse, ¿no? Quienes van a viajar a diferentes cantones de Pichincha tienen que ver lo que estamos viendo ahora mismo en sus pantallas, tienen que someterse a esos procedimientos. Son disposiciones del COE Nacional por salvaguardar la salud de los usuarios. Se hace el control de bioseguridad, son protocolos que están establecidos. Como usted puede observar, se toma la temperatura, anteriormente se fumigó el vehículo y tiene al ingreso del vehículo la sanitización del calzado.
Persona con alta temperatura, sin mascarilla, no viaja, no se sube al bus. Mascarilla y con temperatura alta, pues se le aísla un momento hasta que tome procedimiento la Cruz Roja que tenemos en el terminal, 24 horas de presencia. Un detalle que usted nos hacía referencia, en las gradas de acceso al bus hay moquetas para que los pasajeros desinfecten sus zapatos, ¿no? Sí, la sanitización del calzado es importante porque uno puede estar llevando el virus en ese tema. Y además las barras de acceso al vehículo también son sanitizadas. Ahora, señor Zapata, no sé si es posible, por ejemplo, indicar a nuestros amigos cómo está la distribución de los asientos, es decir, para quienes tengan referencia los asientos que deben ser ocupados y cuáles no deben ser ocupados. Están señalizados dentro del vehículo, es del 50%, se dispone el uso de capacidad de la unidad, tiene señalización de cuáles pueden ser utilizados, cuáles no. Si la capacidad del bus es para 40 pasajeros, sale con 20 de acá, si son de 30, con 15. Sí, exactamente, con el 50% de aforo del vehículo. Los pasajeros que en este caso va a Los Chillos, ¿no? Llegan también, son sometidos a que les tomen la temperatura y el mismo protocolo que vimos al inicio es a lo que llegan. La disposición de la Secretaría de Movilidad y el control de la Agencia Metropolitana es el tema al embarque de los pasajeros, proceder con los controles de bioseguridad. Tiene que ser al origen, en el destino, el mismo procedimiento. Perfecto, gracias al señor César Zapata, administrador general de la terminal terrestre de Quitumbe, por la explicación que nos ha dado. Este es el procedimiento, amigos televidentes, que ustedes tienen que hacer si se van a desplazar a otros cantones de la provincia de Pichincha, y similar proceso cuando a partir del 1 de julio ya se reanuden las operaciones a nivel ya provincial. Yo me despido, vamos contigo, Fabricio, para despedir ya Telediario en la edición de este día miércoles. Muy buenos días a todos. Gracias a Javier Ceballos por su informe, y antes de cerrar Telediario, revisamos brevemente noticias internacionales. Mientras que la Organización Mundial de la Salud celebró un avance científico tras el anuncio de investigadores británicos sobre un medicamento de la familia de los esteroides que reduce significativamente la mortalidad en los pacientes graves de COVID-19. Mediante un comunicado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que es el primer tratamiento comprobado que reduce la mortalidad en los pacientes enfermos de coronavirus bajo asistencia de oxígeno o respirador. Hasta la fecha, la pandemia causó al menos 438.250 muertos desde su aparición en China en diciembre de 2019. 8 de la mañana en punto. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. De inmediato viene Café TV. Que tengan un buen día.